tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos al espacio de Lola. Y nuevamente con el psicólogo Manuel Esquer, que se especializa en trabajar con niños y bueno, definitivamente en temas de autismo nos puede aportar muchísimo. Ya ustedes lo escucharon la semana pasada con la misma ropa, pero bueno, la semana pasada. Y en este momento vamos a conversar con él este tema que, qué barbaridad. Cuando yo digo que tengo un hijo con autismo, la primera pregunta que me hacen es, ¿y qué nivel de autismo? O, ¿y qué tipo de autismo tiene? Y Manuel, esa pregunta a veces a mí me saca un poco de ronchas porque ya Eric tiene 23 años y hay veces que ya no sé qué contestar. Cuéntanos un poquito sobre los tipos de autismo, que creo que hoy por hoy cuando los diagnostican sí hay tipos de autismo, ¿no? Sí, a partir del 2015 ya comienzan a manejarse niveles de autismo, niveles de funcionamiento en el autismo como una obligación, ¿no? A los que manejamos manuales de diagnóstico. Se están manejando el nivel 1, 2 y 3, donde el 1 es el chico que ocuparía menos apoyo. Es decir, un chico con alto funcionamiento, con buen funcionamiento. El nivel 2 es un chico que ocuparía apoyo, más que el nivel 1. Entonces hablaríamos de un chico con autismo moderado. Y el nivel 3 es un chico que ocupa mucho apoyo para desarrollar habilidades. Y estaríamos hablando del chico con autismo severo. Ok. Ahora, Manuel, cuando a un chico se le diagnostica con tipo 1, 2 y 3, eso es porque esto sucede con los padres, ¿es una predicción del futuro? No, no, no. Esto es una pregunta muy interesante, porque clínicamente hemos podido ver chicos que podríamos haber diagnosticado como autismo severo y que han avanzado hasta rebasar en habilidades a un chico que fue diagnosticado con autismo de alto funcionamiento. Es decir, que el pronóstico no está relacionado con el primer diagnóstico que tengamos de los niños. Sí puede estar relacionado, pero a comorbilidades. Por ejemplo, si tenemos a un chico con que presenta características de autismo, pero aparte de eso tiene factores genéticos, entonces ahí estaríamos muy limitados a lo que el gen nos permite ir desarrollando también de habilidades. Pero cuando estamos hablando de un autismo sin factores sindrómicos, sí tenemos esa experiencia donde los chicos rebasan el nivel de funcionamiento a otros pacientitos, ¿no? Entonces no es predictor. Ok, ahora, este diagnóstico de nivel 1, 2 y 3 involucra también la parte sensorial de cada paciente, de qué tanto está, ¿qué puedo decir?, afectado o de qué tantos retos sensoriales tiene el paciente. Fíjate que los síntomas sensoriales fueron síntomas que no se les ponía atención antes del 2015. En los manuales diagnósticos no nos obligaba a poner atención en estos síntomas. A partir del 2015 nos obliga a poner atención en el síntoma de alteraciones sensoriales. Pero no viene en estos manuales hablando de la CIE o hablando del DSM como una estrategia de medición acerca de la gravedad o no gravedad de la alteración sensorial. Eso está pendiente, ¿no? Hablando exclusivamente del trastorno del espectro autista. Hay chicos con alto funcionamiento que tienen afecciones sensoriales que les perjudican ciertas habilidades, ¿no? Sin embargo, son de alto funcionamiento, ¿no? Claro. Y bueno, ese tipo de exploración, es obvio que niños moderados severos traen también afecciones sensoriales, pero también es obvio que otros trastornos que no son autismo también tienen alteraciones sensoriales. Entonces, por ejemplo, hablando de trastornos de comunicación o inclusive un trastorno específico de alteraciones sensoriales
o retrasos globales del desarrollo o los niños con TDAH, ¿no? No es un síntoma exclusivo del trastorno del espectro autista, pero en la actualidad sí tenemos la obligación de verificar si se presentan o no alteraciones sensoriales. Claro, porque ciertamente puede impactar en su funcionamiento. Claro. Si no percibo adecuadamente una sensación o señal del exterior, pues no desarrollo los comportamientos adecuados para responder a esa señal. Exactamente. Ahora, Manuel, muchos papás, después de que reciben el diagnóstico, y si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, quedan muy preocupados. Y bueno, creo que me acabas de responder un poco la pregunta que te voy a hacer. ¿Pueden ellos cambiar de niveles? O sea, que pues soy nivel 2 cuando me lo diagnosticaron, pero dentro de 3 años ya no es 2, ya es 1 o ya es 3, o puede haber este cambio para atrás y para adelante. Sí, claro, fíjate que una postura que yo tengo en la cuestión del diagnóstico, de los diagnósticos en general, en la psicopatología infantil, es que si bien la tendencia del diagnóstico en una persona es mantenerse, o sea, es que si te lo diagnostican con autismo, toda la vida vas a tener autismo, es el dicho, ¿no? Uh-huh. Pero uno sí alcanza a percibir a veces niños que fueron diagnosticados con autismo y que después ya no te encajan en el diagnóstico, ¿no? Entonces te ves obligado a poner o buscar otro diagnóstico. Esto que estoy afirmando va a causar mucho ruido en los profesionistas, claro, ¿no? Por supuesto. Porque la creencia es que el autismo es de por vida. Lo que yo he visto o la sensación que yo tengo es que a veces vienen niños con el cuadro bien establecido, o vienen niños que no tienen el cuadro bien establecido, pero que lo tuvieron, por ejemplo. Entonces eso nos habla de que el diagnóstico puede ser cambiante también en el chico, ¿no? Sin embargo, en el DSM-5 ya hay un candado. Esto de los diagnósticos cambiantes probablemente motivó la famosa palabra recovery en sí, inglés, se curó de autismo. Que la podemos traducir como recuperación o estas polémicas que se han desarrollado sobre recuperación, sobre cura de autismo. Autismo, claro. Que aquí lo interesante no es que se hable de cura de autismo, sino que si tú entras a las bases de datos de publicaciones científicas, encuentras muchos artículos que hablan sobre la famosa palabra recovery, ¿no? Sí, y lo que vemos ahí es un chico que antes mostraba el cuadro bien establecido y en la actualidad no lo muestra. Y ya no puede recibir el diagnóstico. Pero sí los investigadores te dicen, oye, pero trae este síntoma, esta secuela, que lo han manejado como secuelas o como síntomas residuales. Entonces, empezaba a haber mucha literatura relacionada con esta observación que hacemos los que hemos visto muchos niños. O sea, cuando tú ves una gran cantidad de niños, ves niños que van evolucionando, que van mejorando y por lo tanto vuelves a tomar el diagnóstico y no te da. El DSM-5 pone un candado y nos dice, vas a diagnosticar autismo aunque no te presente los síntomas de autismo, pero hayan existido. ¿Sí me explico? Claro. Que esa es una parte muy interesante del DSM-5. Interesante porque a lo mejor aquí en México, fíjate lo que voy a decir, ¿no? A lo mejor aquí en México, si tengo un niño con autismo en una escuela y después algún otro profesionista se le ocurrió decir, oye, no tiene autismo, tiene un problema de comunicación, ¿cuál diagnóstico crees que le convenga más en la escuela? El del autismo para recibir los apoyos, ¿no? Aquí en México. Ah, bueno, no, aquí en México no. Ojo. Sí, es verdad. Aquí en México. Estados Unidos sí vendría siendo el de autismo porque definitivamente va a recibir más apoyos. Exacto. Aquí en México, donde no están recibiendo ningún apoyo ni gubernamental, aquí el papá se tiene que rascar con sus propias uñas y lo que encuentra en la escuela muchas veces es, oye, tiene autismo, claro, yo no sé qué hacer con tu hijo o con niños con autismo,
esta no es la escuela indicada para tu hijo. O sea, esas son las respuestas con las que te vas a encontrar. Claro. Y lo que vemos nosotros es que cuando un niño va a una escuela con un diagnóstico de trastorno de la comunicación, todo marcha mejor, ¿eh? Sí, claro. Todo marcha mejor. Entonces, este asunto es un asunto cultural. Y es un asunto... a mí el diagnóstico hasta cierto punto no me interesaría, pues. Me interesa que mi paciente tenga las mejores condiciones que le permitan desarrollarse. Claro, reciba los apoyos. Claro, y si algún profesionista se le ocurrió darle el trastorno de comunicación y va a la escuela con trastorno de la comunicación y eso hace que el personal tenga una mayor sensibilidad o una mejor predisposición para trabajar con el chico y le va a favorecer al chico, pues digo yo, pues déjale el diagnóstico de trastorno de la comunicación para que él se lo cambiamos y le hacemos un daño en el ambiente, ¿no? Yo sé que está esta postura de que, oye, pues es que ese es problema de la escuela, que hay que meterlos en la cultura inclusiva, etcétera. Bueno, eso se los dejaré yo a los que hacen ese trabajo. Claro. Y mientras son peras o son manzanas, yo tengo que ver por el desarrollo de mi paciente, claro, ¿no? Mientras que en Estados Unidos, yo recuerdo en una ocasión me tocó vivir en Nogales, Arizona, me tocó vivir en Nogales, Sonora. Vecino de Nogales, Arizona, ¿no? Cruzaron unas personas, yo di un diagnóstico diferente a trastorno del espectro autista, la familia se puso feliz porque daba un diagnóstico diferente a trastorno del espectro autista, pero no se llevaron el documento. Porque la idea era, si este documento cae en manos de alguna autoridad, le quitan los servicios. Claro, le disminuían bastantes horas al servicio, ¿eh? Mucho. O sea, los servicios en Estados Unidos o sea, incluso te dicen, oye, tu hijo también tiene retraso mental. Pónselo de una vez ya, autismo, retraso mental. Sí, súmaselo porque le dan más servicios todavía. Y ahí hay algo como los abogados, ¿no? Cuando defienden a un delincuente, dice el abogado, criticamos al abogado, le decimos, oye, tú no tienes ética. Y el abogado responde, mi ética está con mi paciente. Perdón, claro, con mi cliente, dice el abogado, ¿no? Claro. Entonces, es la misma situación. Si tú estás en el otro lado y las personas que tienen ahí la facultad de emitir un diagnóstico te dicen, ponle autismo, ponle esto y ponle otro porque va a recibir más servicios. Lamentablemente así es. Pues le va a ayudar, ¿no? Porque va a recibir más servicios. Pero aquí en México... es lo contrario. Queda más excluido, más queda difícil. Más excluido. Queda más que lo acepten. Y además, ¿sabes? Los educadores se sienten menos competentes, claro, para desarrollar su trabajo. Fíjate, Manuel, seguramente te haya tocado escuchar, en alguna conferencia escuché a Leonardo Farfán, que me encanta, claro, lo quiero mucho, y él hablaba de los altos funcionamientos y bajo funcionamiento, ¿no? Y él lo que argumenta, igual que argumentan muchas otras personas, es que en parte el alto funcionamiento y el bajo funcionamiento de una persona lo determinan también los entornos, ¿no? Claro. Los contextos. Entonces, si tú tienes un chico que lo has diagnosticado con, no sé, tipo de autismo 2 y es un contexto en donde no hay ningún tipo de apoyo, por supuesto que ese 2 más bien se puede manifestar como un bajo funcionamiento, ¿no? Exacto. Sí, mira, los beneficios de tener niveles de funcionamiento, vamos a llamarlo así, en la cuestión diagnóstica, tiene un beneficio, ¿eh? No es solamente una cuestión de categorizar. En realidad, las estrategias de intervención, tanto educativa como clínica, como neuropsicológica, son diferentes dependiendo del nivel. Por supuesto. Entonces, cuando nosotros categorizamos en niveles, ayudamos a que profesionistas menos expertos en el tema puedan tener mejores intervenciones con los chicos. Esa es una gran ventaja. El autismo no es exclusivo de expertos para manejar autismo. Yo no me considero un experto. O sea, pero no es exclusivo de expertos para manejar autismo. ¿Por qué? Porque hay niños en comunidades, en pueblitos, donde si tienen la fortuna, hay un psicólogo.
y que ese psicólogo pudiera no estar especializado en autismo, ¿no? Pero imaginemos que le tocó un psicólogo que se da tiempo para investigar sobre su paciente, llegó a autismo nivel 3, le llegó el diagnóstico, investiga, autismo nivel, pues están estas estrategias para intervenir con él, que no son las mismas que las estrategias del nivel 1 y que no son las mismas que la estrategia del nivel 2. Nivel 3 tengo que poner atención en esto, en esto, en esto, que no es lo mismo que el nivel 2 o que el nivel 1, ¿no? Entonces, claro. Aquí el asunto es ver de qué manera le sacamos provecho a todo, a esto, ¿no? Del nivel 1, a todo nivel esto 2, del nivel 1 y nivel 2. Y de no satanizarlo y tomarlo en cuenta para lo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Pero no como te dije al principio, como un factor que predice. No predice absolutamente nada. En cuestión de psicopatología infantil, nosotros observamos un elemento que nos va a decir el pronóstico del paciente. En base a ese elemento decimos nosotros que el pronóstico es favorable o desfavorable. Y ese elemento es el apoyo familiar. Y lo verificamos, o sea, si recibimos un paciente y hay una disfunción familiar, la notamos, lo más seguro es que ese paciente no le vaya bien. Llámese autismo, llámese retraso de comunicación, llámese retraso global de desarrollo, llámese discapacidad intelectual, o sea, llámese como se llame. Y yo me imagino que así ha de ser en muchas enfermedades, ¿no? Definitivamente. Si no hay una implicación de la familia con el niño, las cosas van a terminar mal. Claro. Pero, en contraparte, el niño puede tener nivel 3, pero una familia que da mucho sustento al niño, mucho apoyo al niño, ese niño va a evolucionar. Claro. Y antes de comenzar la entrevista, Manuel comentó algo que parecía hasta una broma, pero que se lo llegaba a decir a los papás, sobre todo a los papás varones, ¿no? Respecto a si había una mamá deprimida. A ver, Manuel, por favor, aquí tú díselos para que así no digan que fui yo. A todos los varones, ¿no? Sí, que no digan que fue Lola, no, fue él. Sí, platicábamos que en la relación familiar, estamos diciendo que la relación familiar impacta en el efecto de la terapia que vaya a tener, en los resultados de la terapia del alumno, del pacientito. Claro. Entonces, curiosamente, esta relación familiar o esta armonía familiar se puede desmoronar cuando la mamá no se encuentra bien. Entonces, hay que tener cuidado en este sentido de que el mismo diagnóstico ya es un golpe para la familia, tanto para la mamá como para el papá. Lo procesamos de diferente manera los hombres y las mujeres, ¿no? Sí, lo manejamos de diferentes maneras, pero tenemos que cuidar que la mamá no se desmorone, que no caiga en depresión, porque si la mamá se nos deprime, todo se viene abajo, ¿no? Es verdad. Entonces decíamos, pues no sé cómo le vaya a hacer el hombre, pero tiene que mantener contenta a la mamá. A la mamá, en el mejor de los casos. Y en el caso donde ya no hay, pues ya no hay hombre, y porque hay muchas mamás solteras, sí, pues es mamitas a cuidarse, a tomar cargo de ustedes, a buscar, les digo yo, infraestructura de apoyo, ¿no? La abuelita, el vecino, la hija de la maestra, el cuñado, la nuera, quien sea, ¿no? Es parte de la evolución del niño. Si los padres están bien, al niño le va a ir bien. Claro. Así funciona, funciona la terapia. Claro, y hay una frase que yo utilizo mucho, incluso con mis amistades, con mi familia, con todo el mundo, y yo les digo, mira, si a mí me va bien, a todos nos va bien. Claro. Porque es que así es, o sea, tú vas contagiando eso que traes por ahí adentro. Uh-huh. Manuel, ya para cerrar esta entrevista en donde estábamos hablando de niveles, voy a aprovechar, porque siempre está el nivel 1 y dicen, oye, pero el autismo de alto funcionamiento entonces es el Asperger, pero entonces mi hijo tiene Asperger, tiene autismo, cuando sabemos que, bueno, el Asperger fue eliminado precisamente del DSM-5. Pero, entonces, ¿qué pasa? Ya no debemos hablar de Asperger, ya es autismo de alto funcionamiento, porque también eso ha creado mucha confusión. Sí, y fíjate que aquí los profesionistas no nos ponemos de acuerdo tampoco, ¿eh?
Han habido autores, por ejemplo, que leen el artículo de Kanner y leen el de Asperger, que son los dos artículos emblemáticos del autismo, y dicen, pues, describieron lo mismo, hablan de lo mismo, como si hubieran visto los mismos casos, ¿no? Hay otros autores que, bueno, tienen alguna otra forma de lectura y dicen, no, son dos cosas distintas los artículos de Kanner y de Asperger, ponen acento en algo diferente. A mí algo que me llamó mucho la atención del artículo de Asperger, hay que tener en consideración algo en la cuestión Latinoamérica, que el artículo de Asperger se publica en alemán en 1944, no existe una traducción al inglés hasta 1982, si no me falla la memoria. O sea, casi 40 años después. En los 80 lo conocemos como síndrome de Asperger por un artículo que publica Lorna Wynne, donde ella muestra que los psiquiatras se equivocaban y ponían el diagnóstico de sociopatía autística, cuando el diagnóstico acuñado por Asperger era psicopatía autística, que son dos términos diferentes. El sociópata, pues, es el asesino serial, etcétera, ¿no? El psicópata es otro trastorno, es distinto a la sociopatía, pues define algo distinto. Pero los psiquiatras se equivocaban y decían que los pacientitos tenían autismo con esas tendencias sociópatas, ¿no? Entonces Lorna Wynne coloca el punto en ese tema y dice, no, vamos a evitar confusiones. Esto no es una sociopatía, es una psicopatía, que es algo distinto, pero no lo comprenden, entonces le vamos a llamar síndrome de Asperger desde 1980 hacia adelante. Entonces, en México, aquellas personas que tenían fortuna de leer en inglés, quizás lo pudieron haber conocido en los 80s, en los 90s. A lo que voy es que relativamente el síndrome de Asperger es algo muy joven para los pueblos que hablamos español. Claro. Siguiendo la trayectoria de cómo fue impactando a nivel mundial, ¿no? el artículo de Asperger. Pero hay algo en el artículo de Asperger muy interesante. Asperger dice que lo que él está observando está más del lado de lo que podríamos llamar como desorden de la personalidad. Okay. Y eso es algo muy interesantísimo, de lo que nos está hablando. Tiene muchas implicaciones clínicas. Por supuesto. Me cuesta explicarlo, ¿no? Pero sí tiene muchas implicaciones clínicas. Entonces, cuando uno lee los artículos de Kanner, o cuando uno conoce el autismo moderado severo, te das cuenta que no encaja con esta percepción que hacía Asperger, de que se pareciera más a un desorden de la personalidad, sino que parece encajar más en otro tipo de condiciones que tendría, que no lo menciono porque tendría que dar una explicación más amplia para no causar confusión. Causar confusión, ni sustos, ni nada de eso, ¿no? Pero una lectura así te permite decir que probablemente no encajen, sino que sean situaciones diferentes, ¿no? Pero bueno, por alguna razón, de hecho Lorna Wynne, que fue la que acuñó el término síndrome de Asperger, pero no solamente ese término, sino que también acuña el término trastorno del espectro autista, no estuvo muy convencida de que el Asperger lo metieran como parte del diagnóstico del autismo, ¿no? Entonces, mi punto de vista muy particular es que no debería de estar allí, debería de estar en otro lado, siguiendo las mismas observaciones que hace Hans Asperger, pero bueno, el DSM-5 decide colocarlo ahí, creo que en la CIE-11 también deciden colocarlo ahí. Ya ves este conflicto que hay entre intelectuales norteamericanos y franceses, por lo menos podríamos pensar que lo iban a eliminar, a mantener, ¿no? Pero no, decidieron que no, Lo que sí veo yo en el DSM-5, por ejemplo, es ya mayor retorno a los clásicos. O sea, sí veo mayor retorno a Kanner en esta cuestión de autismo en comorbilidad con la discapacidad intelectual. Ya veo más retorno yo al escrito original
De Kanner, no del todo, porque para Kanner esa comorbilidad no podía existir. Cuando uno lee a Kanner, eso no puede existir. Porque algo que diferenciaba la discapacidad intelectual del autismo, desde Kanner, eran las habilidades sobresalientes que hay en el autismo, que eso no se presenta en la discapacidad intelectual. Claro. Entonces, era algo inconciliable. Pues. Claro. Sin embargo, sí hay autismo con discapacidad. Sin embargo, se diagnostica el autismo con comorbilidad, discapacidad intelectual. Entonces, no te creas, los diagnósticos o los manuales de diagnósticos dejan mucho que desear. Cuando te dedicas a hacer diagnósticos o cuando has convivido con mucho niño, te interrogas muchas cosas, ¿no? Y a veces hasta dices, pues ya no sé ni qué es qué, ¿no? Es algo complicado. Mi punto de vista es que no debería de estar ahí. Algo que sí hay que mostrar es que en realidad no desaparece como entidad de diagnóstico, como entidad nosológica. Pero la palabra Asperger se encuentra en el DSM-5. Sí, nada más que nos invita a que lo diagnostiquemos como trastorno del espectro autista. Autista, ¿no? Claro. Pero y además ya está todo este grupo de personas que hoy por hoy se consideran Asperger, que se sienten orgullosas de ser Asperger y hasta se llaman Aspis, ¿no? Ajá. Entonces ha sido como un enojo, una rabia de pero cómo se les ocurre, ¿no? Entonces, pues miren, quédense tranquilitos como están, que se les quede lo que más les guste. Sí, los manuales diagnósticos regularmente se reestructuran cada 10 años. Claro, así que no sabemos. En un futuro, y muchas, lo platicábamos, ¿no? Que muchas cosas de ciencia son de modas. O sea, no de evolución científica, ¿no? Y eso nos queda muy claro hay un libro que se llama El paradigma de las revoluciones científicas de Kuhn. Es un filósofo y nos dice precisamente eso, ¿no? Las cosas se van poniendo de moda y creemos que son evoluciones científicas. Así que yo no pongo en duda en que en 10 años estemos discutiendo otra vez lo mismo y se abra un apartado específico para Asperger. Probablemente. Bueno, pues aquí tienen una entrevista muy completa que nos habla mucho de esto, de los niveles, de los tipos. Ya no se confundan a la larga. Lo que es más importante es qué le vamos a entregar al niño, exacto, a la niña, qué vamos a hacer nosotros, cómo lo vamos a entregar y todas los apoyos que necesitan que sean cubiertos. Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te veo muy pronto en el congreso en Monclova. Allá estaremos. En Monclova, sí. Allá estaremos en Monclova. Tomen nota porque estaremos por allá. El 25. El 25 y 26 de octubre es un congreso de autismo y bueno, va a estar Manuel, voy a estar yo, va a estar alguien más. Tomen nota, por favor. Gracias por acompañarnos, gracias Manuel. Gracias a todos los que nos están escuchando. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola y nos escuchamos en nuestra siguiente entrevista la próxima semana. Hasta pronto.